Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, depende a la hora que estén en este video. Nos presento, somos el equipo número 3 y vamos a hablar de medidas de posición de datos no agrupados. En este caso toca pues el tema a exponerlo a Daniela Gan Ruiz, Wendy Sofía Guerra Hernández, a su estimado Roberto Hernández Chávez, Daniela Licea Aúndez y Carlos Augusto Ledesma Gómez. Bueno, vamos a tratar primero lo que es el contenido. El contenido, primero vamos a una pequeña introducción a lo que vienen siendo a las medidas de posición de datos no agrupados, su importancia, qué son, para obviamente los tipos que hay, y vamos a presentar también los tipos y la explicación de cada una, cómo se desarrollan estas dentro del campo de la estadística y los datos que necesitas y cómo llegar a ellas. Primero que nada tenemos la introducción. Como ya se sabe, son datos, se va a dividir en un conjunto de datos ordenados y esta va a ser una gran cantidad determinada de varias partes iguales. Esto es muy sencillo, la introducción no es nada complicada. Continuamos con lo que sí, que vienen siendo los tipos y una pequeña aclaración. Esto llega a tener una gran relevancia, sobre todo en la economía, porque muchos de estos datos llegan a ser, muchas veces cuando no conocemos el promedio o nos faltan estos mismos, necesitamos de lo que vienen siendo cuartiles, percentiles, quintiles o deciles, que una de las palabras que más nos debe sonar en temas de economía viene siendo la de percentiles, y ahí se menciona. Las medidas de posición más utilizadas son cuartiles, deciles, quintiles y percentiles. Y en el caso, como estamos hablando, bueno, estos son el conocimiento principal y básico de lo que viene siendo la estadística. Si estuviste en el CEBETIS, normalmente llevas en sexto semestre estadística y probabilidad. Entonces ya llevas una pequeña introducción, pero en los campos monetarios como la contabilidad, como la bioestadística, como la administración, bueno, son temas muy fundamentales porque si no te llevas las bases, si no llevas los conocimientos principales, por así decirlo, vas a batallar en lo que vienen siendo los conceptos como la regresión o el contraste de la hipótesis. Como mencioné, por este motivo llegan a ser conocimientos muy esenciales para ciencias como la economía. Y esto sería todo por mi parte. Concedo o cedo la palabra a mi compañera. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los percentiles. El percentil es una medida estadística de posición. Lo que va a hacer es que va a dividir 99 veces una cantidad de unos datos ordenados y nos va a dar 100 partes iguales. Es importante definir la diferencia entre el porcentaje y el percentil, porque el porcentaje es una cantidad, nos da la cantidad de datos y está fraccionada en 100 partes iguales, mientras que el percentil lo que nos va a dar es la posición de un dato respecto a los demás. Y bueno, también una de las características es que nos va a agrupar una gran cantidad de datos. Cuando esto no nos sirve porque está como muy generalizado, utilizamos los demás cuantiles. Y bueno, aquí tenemos la fórmula de cómo se calculan los percentiles, donde PK es el número de percentil, la posición que estamos buscando, y N es el total de datos. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poquito más claro. Vamos a buscar el P50, el percentil número 50, en esta lista de datos. Lo primero que tenemos que hacer es contar cuántos datos tenemos. Tenemos 3. Ya tenemos nuestra PK y tenemos nuestra N. Entonces vamos a sustituir en la fórmula y tenemos que el percentil número 50, el percentil 50 ocupa la posición número 7. Entonces aquí tenemos que el percentil 50, el valor es el número 13. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora buscando el percentil 80 sobre la misma lista de datos. Sabemos que nuestra n es 13 y vamos a sustituir los valores. Tenemos que el percentil 80 es la posición 11.2. Entonces, esto quiere decir que es un valor entre estos dos. Y como no tenemos un valor aquí, lo que vamos a hacer es utilizar una interpolación. Ya sabemos cómo se utilizan las interpolaciones. Vamos a restar el número mayor menos el número menor y lo vamos a multiplicar por la diferencia. Bueno, ya que lo multiplicamos, lo vamos a sumar al valor inicial. Y aquí tenemos que el percentil número 80 es el dato, el número 17.2. Este es el dato. Y el 11.2 viene siendo la posición del percentil.
¿En qué casos utilizamos los percentiles? Se puede utilizar para conocer el patrón de crecimiento de los bebés y así poder evitar mm, a empezar a hacer un diagnóstico, por decir, entre el 3, la posición 3 y en la posición 97, el crecimiento es normal. Ya si están estos valores por encima o por debajo de lo normal, pues ya es necesario acudir al médico y hacer un diagnóstico más profundo. Bueno, ahora vamos a ver qué es un cuartil. En realidad, un cuartil es un valor que divide como a una población, a una muestra de datos en cuatro partes iguales. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos tres cuartiles. El primero nos indica el 25% de los valores inferiores a él, el segundo el 50%, y por lo tanto, como es el 50, el segundo cuartil nos indicaría la mediana, que nosotros ya vimos anteriormente. Y después tenemos el tercer cuartil que nos indica el 75% de nuestra muestra y pues los valores inferiores a él. Nosotros vamos a tener también un término que es a lo que llamamos rango intercuartil, que en realidad esto es los valores que tenemos nosotros del cuartil 1 al cuartil 3 y por lo tanto como abarca dos secciones o dos cuartiles, pues también indicaría nuestro 50% de nuestra muestra de datos. ¿Cómo calculamos los cuartiles? Bueno, tenemos ciertos pasos. El primer paso sería ordenar los datos de manera ascendente. El segundo puede ser opcional, que sea calcular el cuartil 2 por medio de la mediana. Entonces, pues aquí si nosotros tenemos una cantidad de datos que sea impar, pues esta sería el número que queda en el centro. Y en dado caso de que sean pares, pues sacaríamos el promedio de los dos datos centrales. Y ya la tercera forma sería calcular el cuartil 1 o 3 o también el 2 si es que queremos con estas fórmulas, que pues en realidad sería el cuartil que nosotros deseamos, el 1, 2 o 3, significaría la K por N. La N es el número de datos que nosotros tenemos entre 4. Y en este caso, cuando es impar, es sumarle N más 1 y entre 4. Después, aquí nosotros tenemos un caso especial que cuando nosotros tenemos números decimales, aplicamos esta fórmula, que significa que el cuartil al que queremos calcular, le vamos a sumar el número donde está en nuestro cuartil a la resta del número que le sigue a este mismo número multiplicado por la parte decimal de la posición que nos dio. Vamos a ver unos ejemplos. Por decir, aquí nosotros tenemos una serie numérica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como ya vimos, es acomodarlo de manera ascendente y asignarle posiciones a nuestros números. Entonces, esto nos ayuda a saber cuántos datos tenemos y poder calcular nuestra n y saber si es par o impar y saber qué caso usar, qué fórmula usar. Entonces, en este caso tenemos 11 datos, por lo tanto es impar, entonces usamos nuestra fórmula. Aquí nosotros calculamos los tres cuartiles. Con esta nos sacamos la mediana. Entonces, pues aquí si queremos el cuartil 1, el lugar donde va nuestra K, ponemos un 1, el número de datos que tenemos que es el 11 más 1 entre 4 y pues nos dio 3. Esto significa que en nuestra posición 3 nosotros tenemos el cuartil 1 que corresponde al 15. El 2 es lo mismo, o solamente utilizando pues el número 2 que corresponde al cuartil. Nos dio 6, significa que en nuestra posición 6 nosotros tenemos el cuartil 2 que corresponde al número 16. E igual con el 3 que nos dio 9, y entonces en nuestra posición 9 corresponde al número 17. Aquí en este caso también tenemos una serie de datos, los acomodamos de manera ascendente, asignamos posiciones y nos damos cuenta de que tenemos 10 datos. Por lo tanto, n es 10 y pues tenemos que cae en número par. Entonces, pues podemos utilizar ahora nosotros nuestra otra fórmula o utilizar el paso 2, que es calcular la mediana para, de forma más directa, sacar el cuartil 2. Aquí pues sacamos el promedio de los valores centrales, que fue 17 y 18, lo dividimos entre 2, nos dio 17.5. Esto significa que nuestro cuartil 2 está entre el número 17 y el 18, que corresponde a la posición 5 y 6. Para calcular el cuartil 1 y 3 se hizo lo mismo, entonces pues el cuartil 1 nos dijo que la K que corresponde al 1 por 10, que es nuestra N, entre 4, que tenemos 2.5. Esto significa
que nuestro cuartil 1 se encuentra entre la posición 2 y 3. Entonces, en este caso, como los dos números son 16, pues al sacar un promedio nos daría lo mismo, entonces no hay problema. E igual con el cuartil 3, nos dice que es la posición 7.5, entonces se encuentra entre el 7 y el 8. Los dos números son iguales, en realidad el promedio es lo mismo. Y ya por último, ¿para qué nosotros podríamos utilizar estos cuartiles? Pues estos se utilizan cuando nosotros tenemos una población o un conjunto de datos y pues queremos dividirlos en ciertas muestras, pues para sacar ciertos cálculos o hacer ciertas clasificaciones. Por decir los casos más comunes sería para los datos de ventas y encuestas donde nosotros dividamos las poblaciones en ciertos grupos. Y bueno, continuando con estas medidas de posición, pues una más que vamos a tener va a ser el decil. Esta pues va a ser una medida que va a asumir 9 valores que van a dividir a un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Estos van a ir pues de 1 hasta de 9, o sea, desde el decil 1 hasta el decil 9. Y un punto como importante de esta medida pues es que el decil 5 va a coincidir con la media, o sea que en un conjunto de datos cuando obtengas el decil 5 o cuando obtengas la media, pues estos van a ser iguales. Y otra cosa, pues es que esta medida pues es muy utilizada en comparaciones económicas, como niveles de renta, salarios o ingresos. ¿Cómo se calcula? Pues existe esta fórmula de posición que nos sirve para pues conocer la posición en que se encuentran los deciles. Esta fórmula pues nos dice que la posición del decil va a ser igual a K por N entre 10 y K pues significa el número de decil que estamos buscando y N es el número total de nuestros datos. Y bueno, aquí en el primer ejemplo nos está pidiendo calcular el decil 6 de los siguientes datos. Este conjunto de datos pues ya se encuentra ordenado de menor a mayor. Y vamos a utilizar la fórmula de posición que les mencioné anteriormente. Entonces, pues vamos a sustituir donde se encontraba nuestra K, que es el número de decil que estamos buscando. Vamos a poner el 6 porque estamos buscando el decil 6. Y lo vamos a multiplicar por 15 porque el total de datos que tenemos son 15 y lo vamos a dividir entre 10. Esto pues nos va a dar un resultado de 9. Y esto quiere decir que nuestro decil 6 va a estar en la posición 9. Entonces, si contamos, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pues podemos ver que el número 13 va a ser nuestro decil 6. Y bueno, en ese segundo ejemplo, que está un poquito más aplicado a una situación como de la vida real, nos dice que durante un examen, pues se obliga a un profesor a aprobar al menos al 10% de sus alumnos y nos pide calcular la nota a partir de la cual está obligado a aprobar. Entonces, bueno, aquí tenemos las notas en este conjunto de datos y ya se encuentran también ordenadas de menor a mayor. Y bueno, lo que tenemos que encontrar es el decil 9, porque nos pide a partir de qué nota se encuentra el 10%. Entonces, pues, lo más alto antes de llegar al 100%, pues es el 90%, o sea, el decil 9. Y bueno, usamos la formulita de posición, donde pues en la K encontramos el número 9 porque pues estamos buscando el decil 9. Lo multiplicamos por 21 porque es el total de datos que tenemos y lo dividimos de igual manera entre 10. Y esto nos va a dar un resultado de 18.9. Como no es un número, es un número con decimal, no es un número exacto, entonces eso quiere decir que nuestro decil 9 va a estar entre la posición 18 y la posición 19. Entonces, pues si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, pues vamos a ver que el número 7 y 8 van a estar entre la posición 18 y 19. Entonces, nada más sumamos estos dos valores y los dividimos entre 2 y nos va a dar un resultado de 7.5. Entonces, esto quiere decir que el profesor pues va a calificar a partir del 7.5. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el quintil, que son en sí 4 valores enumerados del 1 al 4, o el chiste es dividir una lista de elementos en 5 partes y por esto se utilizan estos números del 1 al 4. Acumulan por debajo del un 20%, 40, 60 y 80 respectivamente, como podemos ver en la gráfica.
el primer valor o Q1, también se puede utilizar K1, pues refleja un 20%, el Q2 abajo del 40%, el 360 y el 480. Para entender más esto vamos a ver algunos ejemplos. Aquí podemos tener el ejemplo número 1 en un censo donde se evaluó el peso de los jóvenes. Nos dice que el quintil 2, o sea el Q2 del peso de un varón de 15 años es 55 gramos. Lo que nos quiere decir que si el Q2 de un varón de 15 años es 55 gramos, el 40% de esa población va a pesar menos de 55 kilogramos y el 60% restante va a pesar más de 40 kilogramos, es lo que nos quiere decir esto. Ahora podemos ver un ejemplo con una lista. A continuación, pues supongamos que estamos en un examen y se le pide al maestro, por órdenes de la universidad, aprobar al 20%. Y estas son las calificaciones que el examen nos da: un 0, 4, 1, 0, 0, 7, 2, 1, 6, 0, 3, 9, 2, 0, 0, 4, 8, 1, 0, 9, 5. Como pueden ver, son 21 números. Y lo primero que debemos de hacer es ordenarlos de menor a mayor. Aquí ordenamos primero todos los ceros: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y utilizamos una fórmula. Esta fórmula es la siguiente: X es igual a N por Y entre 5. Y quiere decir el quintil que vamos a tomar. Si nos dice que quiere aprobar al 20%, pues tomaremos el quintil número 4. O lo que viene siendo... Sí, el quintil número 4, porque refleja que solo el 20% va a estar por encima de eso. Y la n pues es el número de muestras. Como son 21, pues 21 por 4 entre 5 nos da 16.8. Como es un número decimal, lo que se hace es que el número de la posición 16 y el de la posición 17 pues se suman y se saca un promedio. En este caso son el 5 y el 6. Y pues sacamos el promedio: 5 más 6 son 11, entre 2, 5.5. Esa es la calificación mínima para aprobar este examen y que el 20% de los alumnos puedan pasar. Y finalmente, pues, estas serían nuestras referencias y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.